Bueno, buenas noches. Vamos a hablar ahora de retinopatía diabética. Yo soy la doctora Jimena Rojas, formo parte del equipo de retinólogos del Centro de Ojos San Isidro y soy investigadora clínica en Buenos Aires Mácula. Bueno, vamos a empezar por definir a la diabetes mellitus como una enfermedad crónica que ocurre como consecuencia de un páncreas que tiene una deficiencia en la secreción de insulina, una deficiencia severa o una deficiencia relativa, es decir, el organismo requiere más insulina de lo que realmente hay. Cualquiera de estas dos situaciones clínicas van a llevar a una hiperglucemia. La diabetes clásicamente se clasifica en dos tipos. La tipo 2 la he puesto arriba porque es la más frecuente. El 95% de los diabéticos son diabéticos tipo 2. Y en este caso lo que observamos es una utilización ineficaz de la insulina, es decir, una deficiencia relativa. Esto tiene una fuerte asociación con el sobrepeso, ya que la obesidad produce per se una resistencia a la insulina y por lo tanto, como tenemos una disminución relativa de la insulina circulante, los síntomas no son tan marcados, tan severos y por lo tanto el diagnóstico suele ser tardío, es decir, al momento del diagnóstico no es infrecuente que los pacientes lleven años con su diabetes y por lo tanto esto es importante tenerlo en cuenta porque las consecuencias, la presentación de complicaciones crónicas de la enfermedad pueden verse al momento del diagnóstico. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, cómo es el seguimiento en un paciente con diabetes tipo 2. Característicamente esta diabetes se presenta en adultos, aunque de forma preocupante vemos que en las últimas décadas hay un aumento en los niños de diabetes tipo 2 y esto va de la mano también al aumento en el sobrepeso que se ve en la población pediátrica. La diabetes tipo 1 ocurre en el 5% de los pacientes y aquí, a diferencia del tipo 2, la deficiencia de insulina es severa por deterioro de las células beta pancreáticas, que son las encargadas de la secreción de insulina, y como la deficiencia es severa, los síntomas son más severos y por lo tanto el diagnóstico es más precoz. Esta diabetes es la clásica presentación en la población pediátrica y como vamos a ver más adelante, el seguimiento es diferente en el inicio, en el momento del diagnóstico, a la tipo 2. Después es importante destacar la diabetes gestacional, que es aquella que se presenta durante el embarazo. Las pacientes que tienen diabetes gestacional tienen más riesgo de después desarrollar diabetes, que típicamente se comporta como una diabetes tipo 2. Y esto es importante destacar, no es lo mismo la diabetes gestacional que la evolución de una paciente diabética que cursa un embarazo, ya que el seguimiento es diferente, como lo vamos a ver más adelante. La gestación, el embarazo produce nuevamente resistencia a la insulina y por lo tanto estas pacientes, ya sean diabéticas tipo 1 o tipo 2, tienen que ser seguidas muy de cerca porque durante el embarazo se produce una progresión mucho más acelerada de las escalas de severidad de la diabetes y eso es importante darle un seguimiento más cercano, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, hablando un poquito de epidemiología de la diabetes, yo no soy epidemióloga, pero me gustaría mostrarles algunos números como para que dimensionemos un poco el impacto que tiene la diabetes, no solo en el paciente que vamos a tratar, ni en su familia, sino en toda la sociedad. Y de alguna manera esto nos puede hacer entender que es muy importante nuestro papel como oftalmólogos a la hora de dar
5 minutos de información al paciente para disminuir esa probabilidad de que avance la retiopatía diabética en ese paciente que nos ha tocado ver. Entonces, para que vean, hace menos de 35 años en el mundo había 108 millones de diabéticos y en menos de 4 décadas la población de diabéticos en el mundo se ha quintuplicado. Más de 500 millones de diabéticos hay hoy en el mundo según la Federación Internacional de Diabetes. Y este incremento es mayor aún en países de renta baja media, como puede ser nuestro país. La diabetes produce un montón de discapacidad según los órganos blancos en los que impacte, y esto es importante ya que esa discapacidad y esa muerte, como vemos acá, casi el 50% de las muertes ocurren menores de 70 años. El impacto de la diabetes es fundamentalmente en la población económicamente activa. Y esto determina una disminución de la producción per cápita de los países y por lo tanto no solo impacta a nivel del paciente y de su entorno familiar, sino que además impacta a nivel de todo nuestro entorno. Más preocupante aún es el punto que mencionábamos recién, el aumento de la incidencia de la diabetes en la población pediátrica. Esto hace que la proyección a un mediano plazo sea más alarmante todavía, ya que vamos a tener un aumento de las complicaciones que tiene la diabetes en población económicamente activa y, como dijimos recién, eso impacta directamente sobre la economía de los países. Así que fíjense, para que tengan una dimensión de esto, en el año 2012 Estados Unidos gastó 245 billones de dólares en gastos médicos directos de pacientes diabéticos. Este gasto médico anual fue de 2.3 veces más en pacientes diabéticos que en no diabéticos. Fíjense en China, que China es un país con políticas sanitarias y económicas diametralmente opuestas a las de Estados Unidos y también culturalmente diferente a Estados Unidos, y el gasto en 2017 en China fue de 3.4 veces más en pacientes diabéticos que en pacientes no diabéticos. Yo puse acá un cuadro de barras como para que dimensionemos un poco qué es estos 245 billones de dólares. Es más o menos la deuda externa argentina que teníamos en el año 2015-2016. Por lo tanto, sí que es importante el impacto que tiene la diabetes en cada uno de nosotros, no solamente en los pacientes. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina se realiza la encuesta nacional de factores de riesgo. Cada determinada cantidad de tiempo se evalúan las complicaciones de enfermedades crónicas, se hace un relevamiento de las enfermedades crónicas, y en el año 2018 se realizó la última, en la cual se relevaron 50.000 familias en centros urbanos. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, en relación a la anterior encuesta, habíamos incrementado la incidencia de la diabetes en 3 puntos. Esto representa un 25% con respecto a la última encuesta en los últimos 5 años. Y lo que es más importante aún es que, fíjense, el 30% de la población diabéticos conocidos tenían glucemias elevadas, es decir, 30% de la población está mal controlada, y como vamos a ver más adelante, el control metabólico es fundamental a la hora de evitar las complicaciones crónicas. El 5% de los diabéticos no sabían que eran diabéticos, pero se les detectó glucemias elevadas en ayunas. Y un poco para hablar de costos a nivel nacional, si bien estos números son
están expresados en pesos argentinos y son del año 2011. Más allá de los números absolutos, lo importante es ver cómo el costo médico total casi se cuadruplica cuando comparamos a los pacientes diabéticos tipo 2 con complicaciones con respecto al gasto médico total en pacientes no diabéticos. ¿Y por qué está aumentando el gasto en diabetes año a año? Por un lado, porque aumenta el número de pacientes diabéticos, como lo hemos visto, aumenta la frecuencia de las enfermedades crónicas, porque es mayor cantidad de tiempo, cada vez se diagnostica a edades más tempranas, y además la tecnología cada vez hay nuevas y más caras tecnologías, y por lo tanto eso también encarece más aún los costos de la atención de los pacientes diabéticos. La mayoría de estos factores no están a nuestro alcance, pero la frecuencia de las enfermedades crónicas, ahí es donde nosotros podemos incidir, y es una buena oportunidad que tenemos nosotros como médicos para aportar nuestro granito de arena y evitar o disminuir estos costos gigantescos que tenemos en los pacientes diabéticos. Esto simplemente el último punto en números, y no los mareo más. Fíjense, este es un trabajo de Gagliardino, un epidemiólogo de CONICET, en donde se estudia desde el punto de vista del equipo de salud y de diabetes, la problemática de la diabetes. Y fíjense que hábitos poco saludables, quiero detenerme en esto, el equipo de salud reporta como hábitos poco saludables una de las causas de la problemática del incremento y todo lo que implica la diabetes, mientras que los pacientes solo lo ven casi a la cola de la encuesta, de los factores a señalar. Esto refleja un poco la falta de conciencia que tienen los pacientes de cuánto impactan sus hábitos poco saludables en el curso de su enfermedad. Y esta es una de las principales causas que llevan a la presentación y a la evolución de las complicaciones crónicas, y por lo tanto es uno de los puntos en donde nosotros como médicos podemos incidir. Hasta aquí hemos hablado de la diabetes en general. Vamos a hablar un poquito más particularmente de la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es la primera causa de ceguera legal en población económicamente activa, como dijimos, a nivel mundial. En los estudios realizados en Francia, en Reino Unido y también en Argentina, vemos aproximadamente valores similares, entre un 25 y un 30 y pico % de pacientes diabéticos tienen algún grado de retinopatía diabética, y aproximadamente un 15% tienen amenaza de su visión. Por lo tanto, es muy importante prestarle atención a esto y evitar que los pacientes lleguen a ese punto. ¿Y cómo es que sucede esto? Bueno, básicamente la hiperglucemia va a causar aumento del estrés oxidativo, y esto va a llevar al daño microvascular principalmente y también a la neurodegeneración, causando entonces todas las complicaciones crónicas de los órganos blancos de la diabetes. ¿De qué manera? Bueno, tenemos 4 pilares, 4 vías metabólicas bien establecidas como causantes del daño microvascular y neuropático, que son la vía del sorbitol. Hay disminución de la NADPH deshidrogenasa, que es un cofactor que permite la regeneración de antioxidantes, y al agotarse el NADPH aumenta el daño oxidativo. Voy a ir rápido acá, ya que lo más importante es entender que las 4 vías metabólicas lo que van a producir es aumento del estrés oxidativo y aumento de los mediadores de inflamación. Y esto va a terminar
va a terminar produciendo lo que mencionábamos recién, que va a llevar a la retinopatía diabética, y es fundamentalmente el daño endotelial y la hiperosmolaridad. El daño endotelial es clave a nivel de todos los órganos de la economía, pero fundamentalmente en la retinopatía diabética. Se produce aumento del envejecimiento, aumento de la apoptosis y muerte celular de las células endoteliales y de los pericitos, que van a producir un debilitamiento por sectores de las vénulas y las arteriolas, y la presión hidrostática va a vencer esa fuerza que hace el capilar y va a producir la dilatación sectorial, sacular, de esa vénula o de ese capilar, y que es lo que vemos en la clínica como microaneurismas. Esos microaneurismas se pueden romper por el aumento de la presión hidrostática, por eso la hipertensión vascular es otro de los factores de riesgo para el daño, para la sinergia del daño vascular que tiene el diabético. Entonces, como decíamos, los microaneurismas se pueden romper produciendo microhemorragias. También se pueden obliterar, ya que dentro del aneurisma el flujo sanguíneo está más enlentecido, y esa obliteración va a producir finalmente el colapso del vaso, con la consecuente disminución de la irrigación y el infarto, los microinfartos de la capa de fibras, que son los exudados algodonosos. A su vez, todo esto está produciendo un aumento de la permeabilidad vascular, y al aumentar la permeabilidad vascular se produce pérdida de proteínas a través de los capilares, que arrastran consigo agua, ya que las mismas son osmóticamente activas. Esto va a llevar entonces a la presencia de edema, a la formación de exudados duros y a la neurodegeneración. Fíjense que al haber un ambiente hiperosmolar, no solamente se pierde flujo vascular, sino también intracelular. Y esto entonces lleva a la neurodegeneración. A su vez, habíamos dicho que estas 4 vías metabólicas van a llevar al aumento de los factores de la inflamación, y esto lleva entonces a la activación de la microglia con la formación de gliosis y también de proliferación fibrosa. Esto finalmente va a terminar causando el daño de los fotorreceptores, y es lo que nosotros vemos en las OCTs de los pacientes diabéticos, esa interrupción de la elipsoides y la disminución del espesor retiniano. Entonces, vamos a ver en detalle cada una de las lesiones que tienen los pacientes diabéticos, porque es muy importante, más allá de las clasificaciones que ahora vamos a ver más adelante, es muy importante interpretar lo que estamos viendo cuando vemos la retina de un paciente diabético. Los microaneurismas son, como decíamos, estas dilataciones de los capilares, que pueden ser en territorio venoso o arteriolar, y son las lesiones más precoces de la retinopatía diabética. Y además, otro punto muy importante, tiene una relación directa con la severidad de la retinopatía diabética y con la eficacia del tratamiento. Si nosotros vemos escasos microaneurismas, sabemos que el paciente no tiene un daño muy avanzado. Ya tiene daño, y es importante manifestárselo al paciente, pero no tiene un daño tan avanzado. Y si vemos que después de aplicar el tratamiento hay disminución de la cantidad de microorganismos, podemos estar tranquilos que está funcionando el tratamiento. Como dijimos, estas áreas de microorganismos son áreas de pared debilitada del capilar, y por lo tanto de aumento de la permeabilidad vascular, y por eso suelen estar cerca de áreas de edema y de exudados duros, pero también son lesiones que se colapsan y se obliteran, y por eso también están alrededor de
exudados blandos y de áreas de isquemia. Las microhemorragias, como dijimos, son las roturas de los capilares o de los microaneurismas, también son lesiones precoces y también están en relación directa con la severidad de la retinopatía y la eficacia del tratamiento. Los exudados duros son verdaderos exudados, a diferencia de los exudados blandos, como veremos, y básicamente están compuestos por lípidos y proteínas. Son blanco amarillentos y de límites bien precisos. Y una cosa muy importante es que, si bien hablan del aumento de la permeabilidad vascular, no hay una relación directa con la severidad de la retinopatía diabética. Sí con el edema macular, pero no con la retinopatía diabética. Es decir, que nosotros podemos tratar a un paciente con una panfotocoagulación, como vemos acá en esta foto, que quizás mejore sus hemorragias, microaneurismas, la severidad de la retinopatía diabética, pero no va a mejorar, incluso puede empeorar la severidad del edema. Los exudados blandos, como dijimos, no son verdaderos exudados, son en realidad microinfartos de la capa de fibras. A diferencia de los duros, son más grisáceos y de límites más imprecisos. Y si bien son marcadores de isquemia, no son marcadores de severidad, no tienen un valor predictivo en la severidad de la retinopatía diabética, ya que cuando hay una isquemia muy importante, estos exudados desaparecen. Por lo tanto, que la ausencia de exudados blandos no se correlaciona con una mejoría de la enfermedad o con una ausencia de la enfermedad. Por último, dentro de las lesiones no proliferantes están las anomalías vasculares, y estas son muy importantes porque las anomalías vasculares, como son el arrosamiento venoso, que son estas vénulas de calibre como en salchichas, son dilataciones sectoriales con estrechamientos sectoriales del territorio venoso, y la anomalía microvascular intrarretiniana o IRMAS, que son estos calibres tortuosos y irregulares y de calibre irregular y dilatados dentro de la retina, que son muy difíciles de diferenciar en la retinografía de los neovasos. Estos dos tipos de lesiones marcan un área de gran perfusión. Están hablando de una alteración de la no perfusión muy importante, y tienen un valor predictivo hacia la progresión, es decir, hacia la proliferación, muy importante. Por lo tanto, ver un paciente con una retinopatía con estas dos lesiones es una alarma para pensar que este paciente tiene una retina muy isquémica. Un punto que me olvidé decir es que la mejor manera de diferenciar un IRMA de un neovaso es básicamente con una retinografía o más recientemente con la OCTA. Los neovasos ya marcan el pasaje de la retinopatía hacia la retinopatía diabética proliferante. Son capilares muy inmaduros que carecen de pericitos y de uniones estrechas, y por lo tanto son tremendamente permeables y tremendamente frágiles. Entonces, estos neovasos que van creciendo desde la retina hacia la hialoides y que van formando un tejido fibroso o glial que les sirve como de andamiaje para penetrar a la cavidad vítrea. Estos neovasos, como decía, son muy frágiles y tienden a romperse y cicatrizar, aumentando el tejido fibroso, o romperse y sangrar, produciendo el
hemovítrea. Los neovasos pueden involucionar después de un tratamiento o fibrosarse, y esto nos habla muchas veces de la estabilidad de la enfermedad. A veces a los pacientes los tratamos, no conseguimos eliminar definitivamente toda la neovascularización, pero es importante que en el seguimiento a estos pacientes veamos la involución de los mismos, al menos parcial, para que podamos hablar de estabilidad. La proliferación fibrosa es otra de las lesiones que se ven en los pacientes diabéticos, y que, como decía, pueden acompañar a los neovasos, aunque también es importante tener presente que, como decíamos antes, en estos caminos metabólicos hay gran activación de los factores de la inflamación. Y los factores de la inflamación producen, en última instancia, fibrosis. Y lo que vemos en los pacientes diabéticos es característicamente hialoides muy engrosadas y muy adheridas. Esto es importante a la hora de valorar el edema macular, por ejemplo, traccional, que más frecuentemente se produce a esta altura de la diabetes, de la enfermedad de la retiopatía diabética, y también a la hora de operar a los pacientes con retiopatía diabética proliferante, ya que la proliferación fibrosa que aparece ya incluso en ausencia de neovasos se acompaña muchas veces de estas hialoides muy adheridas. La contracción de esta proliferación va a ser la responsable muchas veces del hemovítrea por rotura de estos neovasos, del desprendimiento de retina traccional y en el peor de los casos, la producción de roturas retinianas. Y por último, tendremos la rubiosis del segmento anterior, ya sea en el ángulo o en el iris, con la consecuente presentación de glaucoma neovascular, que nos habla ya de una enfermedad muy avanzada y con un altísimo riesgo de evolucionar a la ceguera. De esto se va a hablar más adelante en capítulos aparte, por eso no vamos a entrar más en detalle. ¿Y cómo hacemos para evitar que nuestros pacientes pasen de no tener retiopatía diabética o tener algunas lesiones mínimas a esta última imagen que veíamos recién? Básicamente controlando la glucemia. El control glucémico es fundamental porque es el determinante más importante de la progresión de la enfermedad. Es decir, que es lo que decíamos al principio de la presentación, a los pacientes hay que dedicarles unos minutos a explicarles la importancia que tiene controlarse adecuadamente para evitar que esa enfermedad avance. Hay otros factores de riesgo, pero el control glucémico es el más importante. El tiempo de evolución de la enfermedad también lo es. Fíjense, como decíamos al principio también, cuando hacemos el diagnóstico de diabetes tipo 1, solo el 25% de los pacientes recién a los 5 años va a tener algún grado de retiopatía diabética, y por lo tanto está indicado el control anual del fondo de ojos recién a partir de los 5 años, cuando hacemos el diagnóstico o cuando tenemos un paciente recién diagnosticado de diabetes tipo 1, mientras que en los diabéticos tipo 2 es importante indicarles el control del fondo de ojos en el momento del diagnóstico, ya que, si se fijan, antes de los 5 años, el 40% de los pacientes insulina dependientes van a tener algún grado de retinopatía diabética, y el 2% antes de los 5 años van a tener retinopatía diabética proliferante. Por lo tanto, el tiempo de evolución de la diabetes y el control metabólico son fundamentales. También el tipo de retinopatía diabética
como vimos recién, las lesiones van hablando por sí solas de lo que le está pasando a la retina y por lo tanto los IRMA, las hemorragias en 4 cuadrantes, la severidad de la retinopatía proliferante son todos factores independientes de riesgo de progresión de la retinopatía diabética. Y aunque no hay una justificación muy clara, el láser convencional se correlaciona menos que el láser en patrón con progresión a proliferante. Y bueno, a partir de cada una de estas lesiones, entonces es que podemos establecer una clasificación o un grado de severidad de la retinopatía diabética. Y eso empezó en el año 68. Ha habido diferentes grados o escalas de clasificación. La que les pongo acá en grande es la de TRS, que se desarrolla en la década del 90. Y como ven acá, de manera resumida, intenté ponerles la cantidad de niveles que tiene. Hasta 85 niveles de severidad determina el ETRS, la escala del ETRS. Esta escala sigue siendo útil a día de hoy, la seguimos utilizando en investigación clínica, pero como se imaginarán, en la práctica cotidiana es imposible asignar, clasificar los pacientes con esta escala, y por lo tanto surgen después de esto estas escalas más simplificadas que a mi modo de ver son muy útiles en la práctica clínica, pero que no dejan de ser básicamente un poco lo que estuvimos hablando recién. ¿Para qué nos sirve clasificar a los pacientes? Bueno, básicamente la mayor utilidad que tienen las escalas, las clasificaciones, es la posibilidad de valorar la eficacia de los fármacos, es decir, a nivel investigacional, pero también en la clínica nos permiten ver si nuestras intervenciones están siendo positivas, y también para que hablemos todo el mismo idioma. Por ejemplo, cuando derivamos a un paciente, cuando hacemos un informe para un diabetólogo. Como ven, esta escala divide a los pacientes en sin anormalidades aparentes, leve, algunos microorganismos aislados, moderada es lo que no es leve ni severa, y severa tenemos la escala o la regla del 4-2-1, que me parece muy importante y es un poco lo que vimos recién. Está determinada por la severidad de las hemorragias y los microaneurismas. Si hay 20 microaneurismas o hemorragias en cada uno de los 4 cuadrantes, o 2 dilataciones, arroceramientos venosos en 2 cuadrantes o más, o la presencia de IRMA en al menos un cuadrante. Eso define, cualquiera de esas situaciones clínicas nos definen una retinopatía diabética no proliferante severa, y la presencia de neovasos o de hemovitrio nos definen la presencia de una retinopatía diabética proliferante. Esta es la tabla de recomendación del manejo de la retinopatía diabética de la Academia Americana. Fíjense, salvo en los grados de sin hallazgos o leve y moderado, en donde no está indicado hacer láser y rara vez está indicado la colocación de antiangiogénicos, que está en estudio realmente si hay algún sentido el tratamiento de los pacientes con enfermedad moderada. En todo lo demás, severa o proliferante,
depende mucho de la severidad de la enfermedad, pero también de otros factores. Básicamente, lo que nos tenemos que plantear cuando tenemos un paciente diabético es cómo está, cuán afectada está su retina, cuánta isquemia tiene esa retina y cuán comprometido está ese paciente en cuanto a las posibilidades de volver a la consulta, ya que los diabéticos son pacientes con múltiples comorbilidades. La retinopatía diabética es una de las tantas complicaciones que tienen. Esto sumado también a la problemática que tienen de acceso a la salud, a los turnos. Ya esto no ocurre nada más a nivel público, sino también a nivel privado. Los pacientes les cuesta mucho acceder a un turno en tiempo y forma, y por lo tanto eso sumado a las veces que van a tener que faltar por alguna intercurrencia por su diabetes, es muy importante considerar todas esas variables a la hora de manejar adecuadamente a un paciente diabético. Entonces, vamos a ver básicamente a grandes rasgos y como conceptos importantes me interesa dejarles lo siguiente. Cuando el paciente todavía no ha desarrollado ningún signo de retinopatía diabética, lo importante es prevenir la enfermedad. Acá es muy importante hablar con el paciente y explicarle la importancia que tiene el control adecuado de su glucemia, el control de la tensión arterial, los lípidos, el tabaco, todos factores que se añaden al riesgo cardiovascular, y también a modificar sus hábitos de vida, aumentando, por ejemplo, el ejercicio físico. Haremos entonces un control oftalmológico completo con agudeza visual, fondo de ojo fundamental, retinografía en lo posible, porque es muy útil para nosotros, para seguir al paciente, pero también para mostrarle al paciente las imágenes que lo convenzan de lo importante que es mantenerse saludable. La RFG es un estudio que, si no tenemos ningún signo de retinopatía diabética, podríamos prescindir de él. Sin embargo, esto también va a depender del tiempo de evolución de la diabetes. A veces, rara vez ocurre, pero no es infrecuente que un paciente de 30 años de diabetes tipo 1, por ejemplo, lo miramos y no encontramos realmente ningún signo de retinopatía diabética severa o moderada. No encontramos signos de isquemia, no encontramos grandes hallazgos. En esos pacientes a mí me gusta pedir una angiografía porque probablemente no estamos viendo la isquemia verdadera que tiene este paciente. Entonces es importante valorar la angiografía, no siempre hay que dejarla para la sospecha de neovasos. El OCT y la OCTA también son estudios que si disponemos de ellos es adecuado pedirlos para valorar la intercurrencia del edema macular, para ver tracciones y para ver, en el caso de que exista sospecha de neovasos, sin duda la OCTA nos ayuda muchísimo. Cuando la retinopatía diabética ya está presente, la principal tarea nuestra es prevenir la progresión hacia retinopatía diabética proliferante. Una vez más, siempre es importante detenernos unos minutos a explicarle al paciente que está en sus manos evitar esa progresión. Pero más allá de eso, en los pacientes con retinopatía diabética leve, vamos a indicarles al año el nuevo control. En la presencia de retinopatía diabética moderada, dependiendo un poco de lo que les decía hace un rato, la intercurrencia de otras comorbilidades, la capacidad de entendimiento del paciente, de compromiso y de adherencia con los tratamientos y con el cumplimiento del control también, eso hará que lo veamos entonces a los 6 meses o hasta el año. Y si nos encontramos ya con una retinopatía diabética severa o muy severa, sin duda hay que indicar la panfotocoagulación. Esto ya está demostrado
el estudio del ETRS demostró también la eficacia que tiene en disminuir la pérdida severa de visión en pacientes en este estadio, y sepamos que el 50% de nuestros pacientes van a progresar a una proliferante. Por lo tanto, sin duda estos pacientes, lo antes posible, hay que fotocoagularlos y controlarlos a los 2 a 4 meses como mucho. Cuando ya tenemos retinopatía diabética proliferante, hay que prevenir la pérdida severa de visión. Hay que prevenir y evitar que nuestros pacientes se queden ciegos. Esto lo van a ver también en otro capítulo, láser y vitrectomía, pero es importante que sepamos que siempre en este estadio hay que hacer lo más rápido que podamos una panfotocoagulación lo más extensa posible, y en el caso de un hemovítreo, indicar la vitrectomía según se va a dar más detalle en la clase de vitrectomía. Dos conceptos muy importantes con respecto a los antiangiogénicos. Por supuesto, si además de la retinopatía diabética los pacientes tienen edema macular, hay que indicarles sin duda los antiangiogénicos, que es la primera línea de tratamiento del edema macular diabético. Pero ojo, porque en estos pacientes los antiangiogénicos, como ya sabemos, van a producir una involución aparente de la severidad, de la escala de severidad de la retinopatía diabética. Y por lo tanto, es importante tener presente que deberemos ajustar el lapso de seguimiento a estos pacientes a el daño inicial que tenían antes de empezar con los antiangiogénicos. Esto está claramente definido en este estudio que se hizo utilizando los resultados del estudio de etiqueta abierta del RISE, que este es un estudio que se hizo para valorar el edema macular diabético y la eficacia de ranibizumab en edema macular diabético, pero se utilizaron los resultados de este estudio para ver qué pasaba con las retinopatías diabéticas. Los pacientes que se incluyeron en este estudio podían tener cualquier grado de retinopatía diabética y en un momento dado, después de haber recibido ranibizumab mensual, los pacientes pasan a PRN. Por lo tanto, después de una dosis intensa, por decirlo de una manera, de antiangiogénicos, pasan a una dosis francamente disminuida en relación al tratamiento previo. Y es así como al analizar esos resultados vemos que los pacientes que iniciaron el tratamiento al principio del estudio, al inicio de todo, con retinopatías diabéticas leves y moderadas, naturales, por decirlo de una manera, sin tratamiento, progresaron menos que aquellos pacientes que tenían una retinopatía diabética leve moderada inducida por los antiangiogénicos durante los años que duró el tratamiento intensivo. Es decir, al pasar al PRN, los pacientes que comenzaban el PRN con una retinopatía leve a moderada, pero inducida por el tratamiento previo de antiangiogénicos, progresaban mucho más que los otros. También se vio que los pacientes con retinopatías diabéticas proliferantes eran los más inestables de todos, eran los que mayores mejorías de la severidad de la retinopatía diabética tenían cuando estaban bajo el efecto de los antiangiogénicos, mientras que al disminuir esa dosis eran los que más empeoraban. Por lo tanto, a partir de estos resultados y también a partir del análisis de estas nuevas tecnologías que tenemos hoy con el análisis de imágenes de campo amplio y la OCTA, que nos permiten ver cosas que antes no veíamos, es que algunos autores se preguntan realmente si no debemos replantearnos la clasificación actual de la retinopatía diabética, por esto mismo que decimos, no es lo mismo un paciente
un paciente con una retiopatía diabética leve inducida por antiangiogénicos que un paciente con retiopatía diabética leve virgen de tratamiento. Perdón. Bueno, como conclusiones, decirles que es esperable, como veíamos al inicio, que la incidencia de la retiopatía diabética aumente en los próximos años y en gran medida depende de nosotros que disminuyamos el impacto nocivo que tiene los niveles más avanzados de retinopatía diabética en nuestros pacientes. La diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 1 es aconsejable hacer un fondo de ojos anual desde los 5 años del diagnóstico. Puede hacerse antes, pero no puede demorarse más allá de los 5 años. En los pacientes con diabetes tipo 2, el fondo de ojos hay que hacerlo en el momento del diagnóstico. Hay que crear conciencia en los pacientes sobre los factores de riesgo, explicarle al paciente y a sus familiares la importancia del control glucémico y del cambio de hábitos. Muy importante ajustar los controles a las pacientes embarazadas, conocidas diabéticas, y remarcar que el láser continúa siendo el gold estándar de tratamiento mientras no encontremos evidencia suficiente de reperfusión por los antiangiogénicos. Muchas gracias.